Señores, se acabó el mundial. Tenía días que ya no grababa nada desde que eliminaron a México. Y es que la verdad como que sí sentía que esta vez mínimo llegábamos a cuartos. Tenía ese sentimiento de que sí lográbamos llegar a cuartos. Al final nos quedamos en octavos. Pero creo que el sabor de boca fue muy diferente a Qatar. Aquí la selección vino jugando de menos a más. Cada partido yo los veía mejor y el grupo también se veía muy bien. Llegaron a transmitir esa unidad a todo el pueblo mexicano que estábamos viendo todos los partidos. El Ángel, el ICC, todos los videos virales, todo lo que pasaba en los FanFest. Siento que todo eso como que hizo que todos los mexicanos tuviéramos mucha ilusión de que esta vez iba a llegar más lejos, pero nos quedamos donde siempre. Pero creo que con buen sabor de boca, al igual que el mundial, yo tenía cero expectativas buenas acerca de este mundial. El hecho de que iban a ser 48 selecciones, el hecho de que iba a ser en 3 países, las pausas de hidratación, los cambios de regla, había muchas cosas que me hacían dudar y sentir que este mundial, la verdad, no iba a ser algo muy bueno y que iba a quedar para el olvido. Y fue todo lo contrario, la verdad fue un mundial muy bueno. Hubo muchas sorpresas, hubo mucha calidad, hubo muchas selecciones que dieron de qué hablar. Y es de lo que quiero hablar en este video, como que quiero resaltar todos esos puntos que a mí me brincaron mucho de este mundial. Quédense porque va a estar muy bueno. Hay números, hay datos y hay muchas cosas que seguramente no sabías. Si hacemos memoria de cómo estaba el ambiente antes de que empezara el mundial, la cosa pintaba fea. Había muchas dudas, incertidumbre. En resumen, el panorama no era nada alentador. Por un lado teníamos el tema de la logística, un mundial repartido en 3 países distintos que nos hacía temer un caos total en los traslados y la organización. A eso súmale el cambio de formato, con más selecciones y que se sentía un torneo inflado, como si le hubieran quitado emoción. Y ni hablemos de los cambios de reglas, pausas de hidratación, los precios exagerados de los boletos que pensamos que terminarían alejando a la gente de las gradas, cosa que no fue así, al contrario, tienen excelentes números, más adelante lo vamos a ver. Todo eso pasando al mismo tiempo me hacía pensar, y creo que a muchos, que íbamos a un mundial para el olvido, pero al parecer la FIFA sabe cosas que nosotros no. El Mundial 2026 quedará en la historia por muchos motivos. Fueron 37 días donde pasó de todo, goles contra las leyes de la física, partidos inolvidables, escándalos, las nuevas pausas de hidratación, declaraciones asombrosas, despedidas de leyendas, héroes vestidos de futbolistas y una España consolidada que demuestra que el fútbol es un deporte de conjunto. Pero vámonos por partes. El 10 de enero del 2017 la FIFA informa que el Mundial 2026 tendría 48 selecciones, 16 más que en mundiales pasados. Muchos lo calificaron como el peor error de los mundiales, pero la realidad es que terminó demostrando que el nivel competitivo se ha emparejado de forma impresionante. La distancia entre las potencias tradicionales y el resto del mundo ya no son tan abismales. Por ejemplo, el fenómeno de Cabo Verde. Lo de los tiburones azules fue de película. En su debut en un mundial, un país de poco más de medio millón de habitantes se metió a la ronda de eliminación directa sin perder un solo partido en fase de grupos, sacándole un empate a España, que terminó siendo el campeón, y tirándole un partidazo a la propia Argentina en octavos. Algo también a resaltar es el dominio africano. El continente africano presentó uno de sus mejores mundiales en toda la historia, clasificando a 9 selecciones de sus 10 participantes a la siguiente fase. Selecciones como Marruecos, confirmando lo hecho en Qatar, Costa de Marfil, Senegal, Egipto, Ghana, Congo, Sudáfrica y Argelia, demostraron que ya compiten de tú a tú con cualquiera y que se les debe tener mucho cuidado para el 2030. Pero ahora repasemos los números. Después de 104 partidos, el mayor número en la historia de los mundiales, dejó estadísticas sorprendentes, además de romper varios récords. Se registraron un total de 308 goles, siendo la máxima marca y superando a los 172 de Qatar 2022. Sin embargo, en promedio se ubica en el 7º lugar histórico con 2.9 goles por partido, detrás de los mundiales de Suiza 1954, Francia 1938, Italia 1934, entre otros. El récord como máximo anotador en los mundiales, que mantenía el alemán Miroslav Klose con 16 tantos, quedó pulverizado por Kylian Mbappé, alcanzando un total de 22 goles, 10 de ellos marcados en esta copa, llevándose el botín de oro. Messi también se quedó con varios de esos récords, sumando minutos en 3 diferentes finales: Brasil 2014, Qatar 2022 y el Mundial 2026. También es el jugador con más victorias, 23, y es el jugador con más anotaciones en partidos consecutivos, 9. Cristiano Ronaldo, por su parte, consiguió lo que ningún jugador: anotar en 6 ediciones distintas de los mundiales. Además, el portugués de 41 años se convirtió en el segundo goleador más veterano en la historia del torneo, solo por detrás del camerunés Roger Milla. El guante de oro fue para Unai Simón. El arquero, ahora campeón del mundo, solo recibió un gol en 8 partidos, la cifra más baja para un campeón, ya que Francia 1998, Italia 2006 y España 2010 habían recibido 2 goles. También es el portero con más porterías en cero, 7 en un solo mundial. En cuanto a
asistencias, el francés Michael Olise se quedó en lo más alto, al dar 7 pases de gol en una misma edición, superando a lo que hizo Pelé en 1970. Rodri, el mediocampista y capitán español, que también fue premiado como el mejor jugador de la Copa, se adjudicó la categoría de más pases completados en una misma edición, 790, y superó su propio récord de Qatar 2022, en donde había contabilizado 638. El director técnico español Luis de la Fuente se convirtió en el entrenador más longevo en ganar la Copa del Mundo, 65 años y 28 días, mientras que Didier Deschamps es el entrenador que ha dirigido más partidos en la historia de los mundiales, 26, con un récord de 20 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Ahora pasemos a los números que logró la FIFA con este mundial. Lograron un récord histórico en asistencias de 6.810.966 espectadores. Por una cuestión de capacidad, los partidos con mayor asistencia tuvieron un mismo escenario, el Estadio Azteca, o también conocido el Estadio de Ciudad de México. México contra Inglaterra, Colombia contra Uzbekistán y México contra Ecuador, los tres con 80.824 espectadores. También FIFA alcanzó un récord histórico en ingresos, alcanzando los 15.000 millones de dólares, una cifra que superó los 11.000 millones proyectados antes del inicio del torneo, que como ya les dije, si vieron mi video donde explico de cómo va a ir el mundial, ahí digo que ellos esperaban 11.000 millones de dólares, o sea que se los llevaron por 4.000 más. Estos ingresos superan ampliamente los 7.600 millones recaudados en Qatar 2022, un crecimiento impulsado por la venta de entradas, marketing, derechos de transmisión, además de la expansión a 48 equipos y 104 partidos. El éxito económico también se vio reflejado en la final del mundial, donde se calculan que llegaron a unos 2.000 millones de espectadores en todo el mundo. La decisión de la FIFA de dividir cada partido en cuartos para las pausas de hidratación generó un total de 208 pausas publicitarias de 3 minutos. Según los expertos, una pausa publicitaria de 30 segundos en el mundial costó en promedio entre 200.000 y 300.000 dólares, y durante los partidos de Estados Unidos en las fases finales llegó a alcanzar los 800.000 dólares. Una locura lo que genera la FIFA. Ahora, la FIFA también distribuye todas esas ganancias y una parte se va con las selecciones. De acuerdo con los montos establecidos, los ingresos serán: campeón 50 millones de dólares, subcampeón 33 millones de dólares, tercer y cuarto puesto 29 millones de dólares, del quinto al octavo lugar 19, del noveno al decimosexto lugar 15, del puesto 17 al 32 11 y del puesto 33 al 48 9 millones de dólares. Además de estos premios por rendimientos deportivos, cada selección recibió previamente 1.5 millones de dólares destinados a cubrir gastos de preparación antes del inicio del mundial. Cabe destacar que cada selección reparte sus premios de rendimiento deportivo como ellos quieran. Por ejemplo, los jugadores de España negociaron el 40% de este premio íntegro para ellos. Cada jugador se llevó unos 700.000 dólares, más o menos unos 16 millones de pesos. Pero sin lugar a dudas, otro de los factores que hará este mundial inolvidable fue el adiós a varias leyendas. Y es que nos guste o no, el tiempo pasa factura, y este mundial fue el adiós para muchas leyendas que nos hicieron vibrar por más de 20 años. Por un lado, la imagen de Lionel Messi tirado en el césped cerrando su ciclo mundialista. Con 39 años, el 10 argentino estiró la liga hasta donde su cuerpo y su magia se lo permitieron, coronando una trayectoria inigualable en Copas del Mundo, donde se convirtió en el amo y señor de los registros históricos. Ya no lo veremos pisar una cancha con la albiceleste en un mundial, y eso la verdad duele. Del otro lado, la historia de Cristiano Ronaldo. El portugués con 41 años se despidió marcando en su sexta edición mundialista y peleando hasta el final con esa hambre de gol que lo define. Verlo luchar cada balón y seguir metiéndose en los libros de historia fue un auténtico espectáculo que no vamos a volver a ver en mucho tiempo. Pero no fueron los únicos. Este mundial también significó el adiós definitivo de una generación dorada. Nombres como Luka Modric, Manuel Neuer, Neymar, Kevin De Bruyne, James Rodríguez, Guillermo Ochoa, Mohamed Salah, todos ellos se despiden de los mundiales definitivamente. Pero si hay algo que marcó un antes y un después en este mundial, sin duda alguna fueron las redes sociales. Por un lado, jugaron un rol brutal para conectar a la gente. Hicieron que este mundial fuera mucho más allá de las canchas. Veías videos de cómo se vivía en las calles, la locura en el Ángel, lo de los fanfests que estaban siempre llenísimos y cómo personas que normalmente no volteaban a ver el fútbol terminaron atrapadas en la fiesta. Y es que seamos honestos, gran parte de esos videos virales se los debemos a la afición mexicana. Aunque en Estados Unidos y Canadá también se vivió el mundial en las calles y en los fanfests, la energía y el ambiente que pone México es algo que muy pocas sedes en el mundo logran replicar. Aunque del papel que jugó México en este mundial hablaremos más adelante. Sin embargo, las redes sociales también mostraron su peor cara. Tienen un poder gigante para distorsionar la realidad.
El ejemplo claro es lo que pasó con Messi. En pleno mundial se armó toda una polémica alrededor de supuestas ayudas arbitrales, jugadas dudosas y teorías de todo tipo en internet. No voy a entrar en ese tema porque las dudas existen. Qué sea verdad y qué no, eso ya no sé. A ver, y el problema no es que exista ese debate deportivo. Está bien que existan las dudas, los temas de los árbitros, todo eso. El problema es el poder que tienen las redes sociales para potenciar una narrativa al grado de manchar una carrera como la de Lionel Messi, construida a base de esfuerzo, talento y récords durante 20 años. De repente se quiere minimizar o poner en duda por un chisme de redes. Y lo peor es que toda esa nueva audiencia y los millones de nuevos seguidores que se sumaron al fútbol en este mundial se quedan con esa idea polarizada, consumiendo ruido en lugar de entender lo que realmente significa lo que hizo Messi en la cancha. Pero bueno, para mí esas fueron las dos caras que mostraron las redes en este mundial. O sea, por un lado, potenciar todas esas grandes estrellas como Haaland, Mbappé, que la gente conozca esos nombres que tal vez no conocían, la selección de Cabo Verde, el portero, todo eso. Pero por el otro lado también todas esas narrativas que se potencializan solo por videos y videos y videos y videos que hablan de eso, y la gente que ni siquiera tiene contexto de lo que ha pasado en el fútbol se queda con ideas que no son las correctas. Pero bueno, ahora pasemos a un tema que para mí fue de los más bonitos: el papel que jugó México en este mundial. Miren que de arranque la mayoría veníamos con expectativas muy bajas, sin buenos resultados recientes y con muchas dudas sobre el papel que pudiera hacer la selección en este mundial. Sin embargo, pasó lo que nadie esperaba. México jugó un muy buen mundial, vino de menos a más, mostrando una mejora evidente conforme iban pasando los partidos. Pero más allá de lo táctico, para mí hubo dos piezas clave: el grupo que conformó la selección junto con Javier Aguirre, una unión que se notaba en la cancha y que se transmitió por completo a la tribuna. Y es aquí donde quiero resaltar a la afición mexicana, que si algo tenemos es que cuando se trata de la selección nos unimos. Somos capaces de hacer a un lado todos esos temas que normalmente nos dividen. Cuando nos unimos por una sola causa, resonamos fuertísimo por todo el mundo. Nos volvimos tema de conversación global por la manera única en la que se vivió el mundial en las calles. Todo el mundo fuera de México quería estar ahí. Porque aceptémoslo, si tuviéramos que elegir una sede ganadora, por mucho se lo lleva México. Ni Estados Unidos ni Canadá estuvieron cerca de replicar el ambiente que se vivió en nuestro país. Somos un país profundamente futbolero y lo demostramos. Los aficionados extranjeros que vinieron, los jugadores de otras selecciones y los reporteros internacionales no se cansaron de elogiar el ambiente. Todo el mundo se dio cuenta que en el momento que se tenga que hacer otro mundial en Norteamérica, el candidato número uno, sin lugar a dudas, es México. Y aunque Trump haya salido con la locura diciéndole a Infantino que el próximo mundial jugado en Norteamérica debería ser en Estados Unidos, pero sin México y Canadá, que hasta Infantino lo volteó a ver con cara de este señor de plano no vio el mundial. Pero bueno, aunque solo son rumores y no hay nada oficial, espero que para el 2038 se dé en México, porque demostramos que como afición estamos a la altura de albergar otro mundial. Ahora me gustaría terminar este video hablando de la FIFA y su maquinaria corporativa. Tienen un modelo de negocio tan estructurado y un monopolio tan bien cuidado que pase lo que pase, siempre ganan. Y vaya que hubo muchos puntos de fricción durante el evento. Decisiones polémicas, los precios exagerados de los boletos, los costos de transmisiones, pausas de hidratación y hasta temas políticos. Y a pesar de todas esas críticas y esas dudas, a la FIFA todo le sale bien. Al final superaron sus propias expectativas. Pero lo que a mí sí me gustaría agregar es, ok, la FIFA ya vio que este formato le dejó muy buenas ganancias. Creo que es momento de mandar un mensaje claro a la afición. Ya ganaron lo que quisieron. Ahora deberían pensar en bajarle los precios a los boletos. Que sigan con sus pausas comerciales y todo lo que les genera dinero. Pero que dejen el deporte al alcance de todos. Porque al final del día somos los aficionados de a pie los que hemos hecho que el fútbol sea lo que es hoy en día. Y ya para terminar, mi partido favorito, México contra Inglaterra. A pesar de que perdimos, me encantó cómo se vivió ese partido. Ver cómo la selección hasta el último minuto la verdad intentó ganar. No se dio, pero fue mi partido favorito. También cabe destacar el Cabo Verde contra Argentina, buenísimo. Colombia contra Portugal, aunque quedaron 0-0, se me hizo un partidazo. Y México-Ecuador también me gustó muchísimo por cómo se vivió. Esos primeros 20 minutos de México me encantaron. Y ahora, pensando en lo que viene, en el 2030 el Mundial se juega en Europa y en el norte de África. Dos países súper futboleros, lo que es España y Portugal. Y se le suma por el continente africano Marruecos, que viene creciendo muchísimo a nivel futbolístico, por lo que el próximo mundial pinta para ser igual o todavía más grande. Y desde ahorita digo mi candidato número uno para el próximo mundial. Repite España. Juegan de locales y aparte la generación que acaba de quedar campeón en 4 años creo que va a estar en uno de sus mejores momentos. Así que con todos sus detalles, para mí este mundial ha sido uno de los que más me ha gustado. Al menos de los que me ha tocado vivir. Me gustó cómo conectó con la gente, todos esos grandes personajes que se formaron, el adiós a las leyendas y todo lo que ya les dije. Si te gustó este video, deja tu comentario, dime cuál fue tu partido favorito, algún dato que me hizo falta, o si simplemente quieres comentar algo, comenta. Dale like, suscríbete, que eso me motiva mucho a seguir haciendo videos. Gracias.